vamos a seguir con lo que estábamos dando de los antecedentes filosóficos de la teoría crítica, y ahora seguiría la Escuela de Frankfurt, que en sí la Escuela de Frankfurt es la teoría crítica, pero filosófica, filosófica desde el punto de vista de todos los aspectos del hombre, ¿no? Comprendido como teoría crítica filosófica. La nuestra, la que estudiamos nosotros, es teoría crítica jurídica, y más específicamente la latinoamericana, donde está Alicia Ruiz, Cárcova, Entelman, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver esta, ¿no? Por supuesto, bueno, los aspectos relevantes son, para la teoría crítica jurídica, son aspectos relevantes del pensamiento crítico. Pensamiento crítico yo lo defino muy bien en el PowerPoint, lo defino bien para más o menos términos coloquiales, ¿no? Vendría a ser la crítica, el poner en tela de juicio aquellos saberes que se nos dan ya procesados, vendrían a ser. Son esos axiomas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Nadie se pone a racionalizar el teorema de Pitágoras, uno lo aplica porque sabe de que sirve como herramienta y es un axioma. Pero el pensamiento crítico se plantearía decir por qué Pitágoras, de dónde saca desde el punto de vista teórico ese pensamiento matemático, y lo devanaría racionalmente. Entonces el pensamiento crítico tiene que ver con eso, es decir, sería la crítica a todos esos saberes que se nos dan prefabricados, llamémoslo axiomas, principios, etc. Dentro de esas críticas, critica la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental significa la aplicación de la racionalidad en base a las necesidades de los recursos que tengo. Esto que parece algo medio trivial, diría la Escuela de Frankfurt, es lo que posibilitó a que el hombre llegara a Auschwitz. Es decir, Auschwitz sería la máxima expresión de la aplicación de la racionalidad instrumental. ¿Por qué? Porque los nazis creían de que los judíos eran personas indeseables y que eran prácticamente los protagonistas de todas sus inclemencias o de sus problemas. Entonces, la racionalidad instrumental, ¿qué diría? Si yo tengo un problema, lo quiero eliminar. ¿Cómo es la forma más racional de eliminar? Bueno, como son personas, exterminarlas. ¿Cómo las extermino? Matándolas. ¿Cómo las mato? ¿Cómo las reúno? Bueno, toda esa sistematización, esa concatenación estructural o racional que produjo guetos. Guetos son esas ciudades judías en las cuales se ponían a estas personas. Despojarlo de sus propiedades, después transferirlo a campos de concentración. En esos campos llegaban y se desplazaban por ferrocarriles que estaban perfectamente o logísticamente instrumentados para que llegaran en un cierto momento cierta mayor cantidad de ferrocarriles, que esas personas fueran llevadas a cámara de gas, porque el gas y la cámara de gas era la forma más rápida de eliminar a gente de forma más masiva, que esos cuerpos sean después cremados para que no ocuparan lugar. Es decir, todo es toda una racionalidad instrumental, por supuesto, con una valoración moral reprochable de cualquier punto de vista, pero bueno, es una racionalidad instrumental, diría la Escuela de Frankfurt. No nos olvidemos que la Escuela de Frankfurt estaba compuesta por sus miembros, eran judíos, intelectuales y neomarxistas, ¿no? Más allá de que es una realidad, sin ningún tipo de... Y por supuesto, al ser neomarxistas, convienen en el devenir histórico marxista, es decir, que la historia va transformándose en base a la lucha de clases, y que esa lucha de clases es engendradora de derechos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto va a ser un fundamental elemento para tener en cuenta en la teoría crítica jurídica, ¿no? La lucha de clase como engendradora de derechos. Y el devenir histórico que se produce como consecuencia de esa lucha de clases, que va generando las estructuras sociales, como ustedes saben, el medioevo, el feudalismo, el capitalismo, y según Marx después va a ser la sociedad comunista en la que todos somos iguales, etc. Y por último tenemos la estructuración neomarxista, en la cual, como ustedes ya saben, que ya lo repasamos, ustedes lo vieron en el marxismo
y lo van a ver ahora en el PowerPoint, del neomarxismo. ¿En qué diferencian los dos? En que el marxismo, acuérdense, de la relación de producción se traducía o se fundamentaba o se tomaba de esa relación de producción y se cristalizaba o se trataba de establecer en el derecho por medio de normas jurídicas. Pero el neomarxismo, porque escribe en el siglo XX, marxismo clásico en el siglo XIX, el neomarxismo ve que ese obrero no tiene los mismos derechos que el siglo XIX, por lo tanto ese derecho no cristalizó esa relación de producción. Entonces el neomarxismo, ¿qué es lo que dice? El derecho, por medio de su estructuración, llamaríamos después legislaciones obreras, condicionaron la relación de producción. Es decir, el capitalista sigue siendo capitalista, el proletario sigue siendo proletario, sigue el capitalista adueñándose el trabajo no remunerado al proletario, pero condicionado a esa legislación obrera, es decir, que la flecha va de la relación de producción al derecho, que lo cristaliza o lo trata de cristalizar, pero del derecho que sus transformaciones condiciona la relación de producción. Eso es muy importante en el neomarxismo, es lo que lo diferencia el neomarxismo del marxismo clásico. Luego, por supuesto, tenemos a nuestro amigo Kant, que no tan solo sirvió para el naturalismo racionalista, que ustedes lo conocieron, sino también que toma la teoría crítica y en su momento el marxismo. Toma esta concepción trascendental del entendimiento humano. Trascendental significa que el conocimiento humano depende también del tiempo y el lugar en que se produce. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ciertas categorías en una época histórica y en otra época histórica no las tiene. Por ejemplo, yo siempre les comento a ustedes que mi sobrino tiene 7 años y si yo le muestro un celular, él sabe perfectamente que es un teléfono portátil y que sirve para ver cosas, etc. Si yo se lo mostraba a mi papá, que era neurocirujano, pero que falleció hace 22 años atrás, no iba a saber de lo que qué es lo que le estaba mostrando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que diferencia entre los dos? En que mi sobrino tiene la categoría de poder entender que algo rectangular y negro es un celular, y mi papá no, porque nunca lo había visto. Esa diferencia es muy tonta el ejemplo, pero es para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque Immanuel Kant entiende de que el sujeto es constitutivo del objeto, ¿tá? Es decir, yo puedo ver si previamente tengo un conocimiento anterior de una categoría, que es como yo les decía, mi papá no lo podía identificar con un celular, mi sobrino sí. ¿Cuál es la diferencia? Que mi sobrino tiene la categoría en su mentalmente de cómo, de qué funciones o cómo se percibe un celular y mi papá no. ¿Esto qué sirve? ¿Para qué sirve esta concepción de Immanuel Kant? Sirve para poder explicar el método que utiliza la teoría crítica, que como dice en la primera página de Alicia Ruiz, dice, pasamos de un esquema explicativo que eran las escuelas clásicas, que explicaban el objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto era neutro. Es decir, si estuviera o no estuviera era lo mismo. Pero el objeto siempre era el mismo. Entonces yo lo único que tenía que hacer era explicar lo que yo estaba viendo. O razonando, ¿no? A una dialéctica comprensiva. ¿Por qué? Porque el sujeto pasa, esta dialéctica comprensiva es de la teoría crítica, pasa a estar en la ecuación del método científico y el sujeto, como decía Kant, empieza a constituir el objeto ¿por medio de qué? Por cómo lo comprende. Entonces, por ejemplo, un marxista va a ver en una marcha, en un piquete, va a decir, ve, ahí está la expresión, la manifestación de la lucha de clases. Y un conservador va a decir en un piquete, ve, ahí te das cuenta cómo nuestro Estado nuestro Estado liberal deja a todos poder peticionar a las autoridades. Y los dos están mirando las mismas cosas, pero ¿cuál es la diferencia jurídica? En que el marxista comprendió eso por su visión y su ideología, es decir, cambió su sujeto y la comprensión de esa práctica social, y el más liberal o conservador va a ver esa misma práctica social y por su ideología y comprensión del mundo va a entender otra cuestión de esa práctica social, ¿tá? Entonces, por ello el sujeto constituye al objeto y el objeto a la viceversa constituye al sujeto de forma indirecta, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más piquetes tenga yo, por ejemplo, en una sociedad, puede llegar a ser que yo me haga más proclive al piquete, porque esté en una cierta ideología de pensamiento, o que se me hagan más
intolerable porque estoy en otra ideología del pensamiento, ¿tá? Entonces es una rueda que va y viene. Luego tenemos nuestro amigo Foucault, Paul Michel, o Michel Foucault, que él entra dentro de lo que es el ámbito de la concepción de poder de la teoría crítica y del ámbito político que ingresa a la teoría crítica en la discusión de qué es el derecho. Entonces comprende que el poder, hay una relación entre poder y saber. Esto yo ya lo expliqué en clase, pero no tan solo el que más sabe tiene más poder, que eso es lo que todos entenderíamos, sino que el poder, para que se lo respete al que tiene poder, el que lo tiene que respetar tiene que saber que éste tiene poder. Es decir, que hay una doble relación, ¿tá? Por eso dice Foucault la relación entre poder y saber. También te entiende al poder como un entretejido social, porque no tan solo está enfocado dentro de las élites políticas, económicas, etc., sino que dice Foucault que es como una savia, es como la sangre que hace fluir a las relaciones sociales, porque en todas las relaciones sociales, dirá Foucault, hay una relación de poder y subordinación, o de poder y resistencia, ¿no? Por lo tanto, también Foucault estudió lo que es el lenguaje y los conceptos, desde el punto de vista de cómo el lenguaje y los conceptos influyen en el sujeto y en su comportamiento, porque por ejemplo él estudió a los psiquiátricos y él se daba cuenta de que los psiquiátricos en una cierta época histórica estaban repletos de gente. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Y por qué ahora no lo están? Y es muy sencillo, diría Foucault, porque el concepto de loco antes abarcaba a los depresivos, a los que tenían TOC, etcétera, etcétera. Y hoy en día no. Hoy la psiquiatría lo sacó del concepto de locos y de esa forma liberó a todos esos psiquiátricos por medio de tratamientos ambulatorios, ¿tá? Entonces, por ello, dirá Foucault, nos damos cuenta en el psiquiátrico cómo el concepto de loco edificó una estructura social que era el loco y que esa estructura social somete al hombre el que él cree que es libre, es decir, el hombre como sujeto cree que es libre, pero en realidad está simplemente reaccionando a lo que la estructura social por medio del lenguaje y el concepto le aplica en los caminos que tiene que seguir. Y por último llegamos a lo más importante y que ustedes le deben sacar a veces el sueño, que son los rasgos principales de la teoría crítica. Primer rasgo principal, lógicamente, critica las escuelas clásicas, ustedes ya saben, naturalismo y positivismo. ¿Por qué? Porque el naturalismo, más que todo, decía que el derecho natural era universal e inmutable. La teoría crítica va a decir, no puede ser universal e inmutable. ¿Por qué? Porque ella concibe una concepción historicista del derecho, es decir, que el derecho va a ir mutando en base a la época histórica en que esté. Por esa concepción materialista, acuérdense de que la relación de producción condicionaban al derecho y lo modificaban. Lógicamente el derecho feudal hoy en día no sirve, ¿ah? Para dar un ejemplo gráfico. Y por el otro lado, en que las escuelas clásicas concebían al sujeto como algo neutral, es decir, que eran objetivas, se enfocaban en el objeto de estudio y no en el sujeto que los estudiaba. Y como sabemos, la teoría crítica comprende, es subjetiva, es decir, como consecuencia de esto es subjetivista o tiene una mayor subjetividad. ¿Por qué? Porque en la relación nosotros tenemos el sujeto, el método y el objeto. Al comprender de forma dialéctica comprensiva, como antes lo habíamos visto, conforma al objeto y el objeto indirectamente va construyendo al sujeto que lo observa. Es un ida y vuelta. Posteriormente tenemos la introducción en la concepción del derecho del ámbito político. Acá podemos comprenderlo dentro del ámbito político a la concepción de poder de Foucault, que es la anterior que vimos, a la lucha como engendradora de derecho, la lucha de clases, es decir, esa concepción materialista. Y dentro de esa lucha de clases, como no seríamos todos en la sociedad iguales, porque hay algunos que son opresores y otros oprimidos, tenemos diferentes ideologías e influencias sociales
¿En base a qué? En base al estamento social al que pertenezco. Entonces, lógicamente, un obrero o un proletario va a ver, por ejemplo, qué sé yo, al aguinaldo como si fuera una conquista social o laboral o proletaria, mientras que al empresario que los paga lo vería como un costo, por darle un ejemplo, ¿no? Cambia la ideología y los estamentos sociales. Es multidisciplinaria, ¿por qué? Porque de vuelta, al ingresar al sujeto ingreso el ámbito médico, el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito político, es decir, ingreso todos los ámbitos que influyen al sujeto, ¿no? Por eso es multidisciplinaria y no es no es simplista como era el naturalismo y el positivismo, porque el positivismo era solamente el ámbito normativo y el naturalismo podríamos decir un ámbito más, más moral o de relación directa de la moral y el derecho. Y por lo tanto, como es multidisciplinaria, es compleja, en contraposición, como ya antes dije, a las escuelas clásicas y un naturalismo y el positivismo. ¿Por qué? Porque estudia al sujeto y a sus matices, como antes decía, y todos los ámbitos en que está, y porque no tan solo estudia un solo ámbito, como en el caso del positivismo o el naturalismo, sino estudia a todos los ámbitos que influyen al sujeto en un determinado momento y lugar específico. Acuérdense que el objeto de estudio de la teoría crítica son las prácticas sociales, y dentro de las prácticas sociales de un determinado grupo, en una cierta unidad económica, en un cierto momento y lugar determinado, es decir, su historicidad, pero que se sintetizan en el discurso jurídico. Y acuérdense que el discurso jurídico es todo aquel mensaje no tan solo oral, sino escrito o por medio de signos, ¿tá?, que produzcan un efecto jurídico en la otra persona, ¿tá? Por eso es una práctica social, porque se necesitan como mínimo dos individuos. El método es, como lo dijimos aquí, el dialéctico, bueno, estaba en otra filmina, en el dialéctico comprensivo, que el sujeto comprende al objeto y el objeto a su vez constituye al sujeto. Y bueno, estos serían los rasgos principales de la teoría crítica y las otras cuestiones que para poder enriquecer un poco más lo pueden extraer de los textos y de los PowerPoint que se les fueron suministrados.